Buenos días, mi nombre es Erika Gutiérrez Fernández, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Hablaremos sobre comunicación interventricular postinfarto. La incidencia de comunicación interventricular después de un infarto agudo de miocardio es del 0.3% aproximadamente. Los factores de riesgo incluyen edad avanzada, sexo femenino y retraso en la reperfusión. Típicamente ocurre entre el tercer a quinto día después del infarto. Puede presentarse en las primeras 24 horas o en cualquier momento dentro de las 2 primeras semanas. La presentación clínica va desde disnea, ortopnea. Al examen clínico los pacientes pueden presentar hipotensión, frialdad, alteración en la perfusión periférica y oliguria. Esto todo atribuible al bajo gasto cardíaco. También podemos auscultar un soplo pansistólico en el precordio o un tril palpable. También los pacientes pueden tener signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca congestiva. La causa más importante de mortalidad en estos pacientes es el choque cardiogénico, que se caracteriza por un síndrome clínico causado por fallo del corazón como bomba, con la consiguiente hipoperfusión sistémica e hipoxia tisular. Vamos a tener una presión arterial sistémica menor a 90 milímetros por mayor de 30 minutos. Signos de hipoperfusión tisular, oliguria, menor a 30 ml por hora, frialdad, palidez. El diagnóstico se puede realizar mediante el electrocardiograma, una ecocardiografía Doppler, cateterismo cardíaco, una ventriculografía, tomografía, resonancia magnética. En el electrocardiograma, posterior a un infarto agudo de miocardio, vamos a encontrar elevación del segmento ST, pero también podemos encontrar arritmias ventriculares asociadas. La ecocardiografía Doppler es la prueba complementaria de elección para el diagnóstico de CIB postinfarto, con una sensibilidad y especificidad prácticamente del 100%. La ecocardiografía localiza y caracteriza el defecto septal, analiza su trayecto en el espesor, determina el grado de disfunción ventricular derecha-izquierda, valora la presión pulmonar, cuantifica el shunt izquierda-derecha y además excluye la existencia de insuficiencia mitral o rotura de la pared libre ventricular. En la primera imagen podemos ver una CIB muscular apical y en la segunda podemos ver el shunt de izquierda a derecha. En esta ecocardiografía transtorácica se demuestra en la primera imagen la ruptura simple del tabique ventricular señalada con una flecha en un paciente con un infarto de la arteria coronaria descendente anterior, y en la segunda imagen ya podemos ver la misma pero ya con Doppler. El cateterismo cardíaco se debe realizar cuando las condiciones hemodinámicas del paciente permiten su traslado a sala de hemodinamia, así como diferir la intervención quirúrgica el tiempo que supone la realización del estudio angiográfico. En los pacientes en los cuales realizamos el cateterismo cardíaco, también podemos realizar la ventriculografía. Esta nos sirve para la confirmación de la localización y las características de la CIB postinfarto. El cateterismo cardíaco nos permite establecer la severidad de la enfermedad coronaria del paciente, así como también el número de arterias relacionadas con la comunicación interventricular postinfarto. En la primera imagen podemos ver una oclusión aguda de la arteria coronaria derecha proximal. Y en la segunda imagen vemos una ventriculografía donde evidenciamos una CIB posterior inferior de 15 milímetros de diámetro. La tomografía computarizada es otro examen complementario. Esta, al igual que la resonancia magnética, es una prueba que no se solicita de manera habitual, solo cuando hay alguna duda diagnóstica. Estas presentan una alta sensibilidad y alta especificidad, así como una mejor resolución de los efectos septales. En la imagen podemos ver una tomografía donde se evidencia una CIB medial. La resonancia magnética. La mayor ventaja de este estudio frente a la tomografía es que muestra la viabilidad del miocardio afectado, así como permite estimar
mediante cálculos volumétricos, la cantidad de cortocircuito entre los ventrículos. Pero la desventaja de este estudio es el tiempo que se requiere para la realización de la misma. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento médico, quirúrgico y actualmente el tratamiento percutáneo. Los resultados del tratamiento de la comunicación interventricular postinfarto. El tratamiento médico no suele ser útil, con raras excepciones. La cirugía definitiva sigue siendo el tratamiento de elección, pero esta es una operación desafiante, con una alta mortalidad temprana. En la imagen podemos ver una revisión publicada de la STS, de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, donde identifican a 2.876 pacientes mayores de 18 años que se sometieron al tratamiento entre 1999 al 2010. La mortalidad fue del 42.9%, lo que representó la tasa de mortalidad más alta de cualquier cirugía cardíaca. Los pacientes que no sobrevivieron hasta los 30 días fueron pacientes de mayor edad, mujeres, pacientes que tenían niveles más altos de creatinina sérica y pacientes con mayor agudeza de enfermedad, por ejemplo, shock cardiogénico, reducción de la FEBI, enfermedad trivascular o necesidad de balón de contrapulsación preoperatorio. La mortalidad fue mucho menor para los procedimientos considerados electivos, con el 13.2% de mortalidad, frente al emergente, que fueron los pacientes que se operaron entre los primeros 7 días, con una mortalidad del 54.1%. La mortalidad se reduce a medida que aumenta el tiempo entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica, probablemente debido a un miocardio más estable y fibrosado. Se desconoce qué porcentaje de pacientes sigue sobreviviendo a medida que se aplaza la cirugía. También en imagen podemos ver el ensayo Gusteau 1, donde hubo un 94% de mortalidad a los 30 días sin cirugía, lo que sugiere que el manejo conservador está asociado con una mortalidad muy alta. El tratamiento médico. La piedra angular del manejo médico para los pacientes con una comunicación interventricular postinfarto es la reducción de la poscarga para aumentar el volumen efectivo del ventrículo izquierdo mediante la reducción de la derivación del shunt izquierda-derecha. La farmacoterapia intravenosa reduce la poscarga. El nitroprusato de sodio tiene la ventaja de ajustarse rápidamente o interrumpirse de forma emergente en comparación con los agentes orales. El balón de contrapulsación intraórtico proporciona una reducción mecánica de la poscarga y un aumento del gasto cardíaco. Este puede considerarse para una atención de rutina, incluso en pacientes que permanecen hemodinámicamente estables, ya que el desarrollo del compromiso hemodinámico es a menudo en estos pacientes inesperado, rápido y mortal. El soporte circulatorio con membrana de oxigenación extracorpórea venoarterial nos serviría como puente a la cirugía correctora. Este puede ser favorable en los pacientes seleccionados porque aportan un beneficio mejorando la supervivencia para posteriormente realizar la cirugía. El tratamiento quirúrgico. El manejo operativo de los pacientes puede ser complejo y tener un enfoque sistemático es útil. Para una comunicación interventricular anterior, es importante evaluar la gravedad de la disfunción del ventrículo izquierdo, la presencia de enfermedad coronaria existente, la idoneidad de los posibles objetivos de revascularización y la anatomía de los infartos anteriores. Para una comunicación interventricular posterior, es importante una comprensión adicional de la función del ventrículo derecho y la presencia de insuficiencia mitral. La mayoría de estos pacientes están en una etapa de choque cardiogénico y una vez en el quirófano, el bypass cardiopulmonar con canulación bicaval
debe iniciarse rápidamente. Muchos cirujanos prefieren una ventriculotomía izquierda a través del infarto. Generalmente está a 1 centímetro lateral a la descendente anterior para acceder a la comunicación interventricular, ya que permite la visión más directa del defecto, y la infartectomía o aneurismectomía se pueden realizar más fácilmente si es necesario. Hay dos técnicas comunes utilizadas para la reparación de estos defectos: los procedimientos de Daggett y David. El Daggett es una técnica de parche simple o doble que cierra la comunicación interventricular colocando un parche sobre el defecto y se sutura a nivel del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, como se puede observar en la imagen. Por el contrario, la técnica de David es un procedimiento de exclusión de infarto con todas las suturas colocadas en el ventrículo izquierdo. En este caso se coloca un parche sobre la comunicación interventricular para cubrir el defecto. La línea de sutura utilizada para cerrar la ventriculotomía se refuerza para evitar que los puntos tiren a través del tejido ventricular izquierdo infartado. El tratamiento percutáneo. La última década ha sido testigo de una emocionante evolución de las intervenciones cardíacas estructurales. Como resultado, la atención se ha centrado en opciones percutáneas para el cierre de la comunicación interventricular postinfarto en pacientes con un riesgo significativo de reparación quirúrgica, ya sea como una estrategia definitiva o como un puente hacia la cirugía después de la estabilización inicial. Este tratamiento percutáneo se puede realizar en pacientes con defectos menores a 1.5 centímetros, en estadio subagudo y en pacientes que no son candidatos quirúrgicos. La intervención percutánea es la opción más factible. En la imagen podemos ver una ecografía de control posterior a la implantación de un dispositivo percutáneo Amplatzer. El dispositivo Amplatzer tiene el principio de una cintura conjunta. La misma atenúa la comunicación interventricular, proporcionando fijación y oclusión. La experiencia en el tratamiento percutáneo de la comunicación interventricular es muy limitada. En la gran mayoría de casos publicados, se logró implantar con éxito el dispositivo, aunque con grados variables de shunt residual. Se consiguió la implantación con éxito en una serie de casos en el 83%. Y una incidencia de un shunt residual superior al 30%, con una mortalidad hospitalaria del 25%. Los casos comunicados en los que se especifica el tiempo transcurrido entre la aparición de la complicación y el cierre percutáneo, la supervivencia se limitó a los pacientes tratados en la fase subaguda, mayor a 15 días postinfarto, o en los que la CIB era residual por reparación quirúrgica. La elevada mortalidad temprana se ha atribuido fundamentalmente al fracaso ventricular secundario a un infarto extenso o a pacientes que tienen alguna comorbilidad asociada. Con esto concluimos la presentación. Gracias.